teología. Si no se lo aprendió, hermano, todavía hay tiempo. Hermano, ayúdeme a revisar los aires. No sé si yo siento calor. Hace frío. Ok. Me voy a quitar mejor el saco. Veo hermanos, temblando ahí. Ok, hermanos. A ver, hermano Juan Hernández, ayúdenme aquí, por favor, el que diga el versículo. Le vamos a dar un rico caramelo. Esto lo hacemos solamente para algo ameno, hermano. No es para manipularle, hermano, ¿verdad? No. Yo sé que usted no es manipulable por un caramelo, hermano. Estamos llegando a nuestra quinta lección, hermanos, y voy a decirlo, hermanos, el libro de Proverbios es un libro muy importante, hermano. Yo le recomiendo que si usted tiene jóvenes, pase tiempo leyendo el libro de Proverbios. Amén. Hermanos, estamos en la clase. Ya no es tiempo de hablar, hermanos. Si usted llegó y no alcanzó a saludar, salude después. Amén. Yo sé que usted quiere saludar, ¿verdad? Es correcto. Y salude, pero después del estamos, hermanos, en Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Vamos a repetirlo, hermanos. Empecemos ahí. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien. Vamos a repetirlo otra vez. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, vamos a ver si alguien se aprendió este versículo de memoria rápidamente. No tenemos mucho tiempo, pero sí me gusta, ¿verdad? Tomar el tiempo para... Vamos a empezar de este lado. Ahí en esta hilera de asientos, la última, a mi mano izquierda, hermana Jessica de Villegas. Más la senda. Ok. Se trabó el hermano. No se preocupe, ahorita regresamos. Aquí vamos a ver en esta hilera de asientos. ¿A alguien se lo prendió? Aquí el hermano. Muy bien, gracias, hermano. Aquí en esta hilera de asientos. Ok, hay varios. Vamos a empezar aquí nuestra hermana, sí, Francis. Proverbios 4:18, más la luz de la aurora. Más la senda de los justos. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Amén. Se ve difícil, hermanos, pero realmente no está difícil, ¿verdad? Es sencillo. Aquí nuestro hermano Alejandro. Proverbios 4:18. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, hermano José Alejandro. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, hermano, Dios te bendiga, José Alejandro. ¿Quién más allá atrás? Hermana Cleo, Dios le bendiga. Adelante, hermana Cleo. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Hermano Carlos Javier. Buenos días. Amén. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más aquí? Ahorita regresamos. Vamos a la última y damos otra oportunidad a la hilera. Hermana Belkis.
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, gracias hermana Belkis. Muy bien. ¿Nadie más ahí? Ok, vamos a dar otra última repasada aquí. Hermana Marlene. Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, hermana Marlene. Listo. Hermana, ¿lo quiere intentar otra vez? Sí. Ah, ya. Le dieron el... No. Ahora dígalo. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Muy bien, hermana, muy bien. Ya me dio frío. Muy bien, hermano Jesús. Muy bien, hermano Jesús. Y ahora aquí nuestra hermana también lo quiere decir. Adelante. Muy bien, muy bien. Qué bendición, hermanos. Ahí en la presentación, hermano Jesús, está el siguiente versículo de memoria en la última diapositiva, o no, a un lado del versículo, o en la última. En la última diapositiva, para que lo anote, ahí va a aparecer, hermano, ahí va a aparecer el versículo de memoria. El hermano está abriendo, no sé, creo que no lo... Ok, ahorita él va a abrir ahí el estudio, hermanos, y va a poner el versículo de memoria para que lo anote, por favor. Muy bien, hermanos, entonces vamos el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la lengua. La Biblia tiene mucho que decir acerca de eso, dedicamos 2 domingos, así es que ya no voy a hacer repaso, simplemente vamos a entrar a esta lección, porque esta lección también tiene mucho que decir, hermanos. La lección 5 del tema Palabras de Sabiduría, el título de esta lección, actitudes correctas, actitudes incorrectas, actitudes incorrectas. El propósito de esta lección, que los creyentes, confiando en el poder y en la sabiduría de Dios, puedan evitar los malos hábitos que condena la Biblia y que cultiven las virtudes que ella recomienda. Entonces, si usted está viviendo en alguna de estas actitudes incorrectas, no le estamos juzgando. No le estamos juzgando, pero usted debe de arrepentirse y debe empezar a cultivar estas virtudes, lo contrario a estas virtudes. Vamos a estar hablando de la impureza, la pereza, la borrachera, la mentira, la burla, el orgullo y el enojo. Sin embargo, hoy me quiero detener un poquito más, ¿verdad? En la primera actitud incorrecta, hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a ir avanzando y esperemos en el Señor, ¿verdad? Yo creo que vamos a agarrar 2 semanas también para esta. Entonces, hermanos, vivimos en una sociedad en la que el pecado va en aumento. Y no solamente el pecado va en aumento, pero las conciencias cada vez están más cauterizadas. Es decir, que cada vez las personas pecan más y se sienten menos mal. Mire con cuánta facilidad ahora se mata a una persona. Estaba viendo las noticias en la mañana y estaba viendo, veo algunas noticias relacionadas a la ciudad donde yo vivo, que es Celaya, de donde yo viví, en Celaya, Guanajuato. Y el equipo de fútbol de Celaya fue a Veracruz. Entonces allá en la porra del Celaya se trasladó a la ciudad de Veracruz y simplemente, hermano, porque tuvieron los aficionados de Veracruz, empezaron a tener algunos conflictos. Entonces los locales empezaron a agredir a los visitantes
y mataron a una persona. Solamente por cuestiones de fútbol. Y usted dice, ¿cómo es posible que esto pueda quitarle la vida a una persona simplemente por un equipo de fútbol? Y pudiéramos poner muchos ejemplos, hermano. Pero hoy se matan a las personas como si se mataran moscas, hermano. Yo recuerdo cuando alguien moría en mis tiempos, es un escándalo. ¿No será que no había tanto internet, tantas redes sociales? Pero, hermano, uno se asustaba. Y es más, aprovechaban para, no sé acá, pero aprovechaban para vender los periódicos, ¿verdad? Murió la persona, no sé qué, y todos corrían a comprar el periódico que querían. El mundo en el que estamos viviendo, hermano, va a ir de mal en peor. La Biblia nos dice. Entonces, el cristiano debe de cultivar estas virtudes. ¿Para qué? Para evitar caer en el pecado. Debemos permitir que el Espíritu de Dios infunda el bien en nuestro carácter a la vez que nos guarda del pecado. Es decir, no solamente guardarnos del pecado, pero que el Espíritu Santo de Dios infunda el bien en nuestro carácter, hermano. Porque no se trata solamente de apartarme del mal, sino que cultive un carácter que nos ayude, hermano, a ser luz y a llevarles el evangelio de Cristo al perdido. Amén, hermanos. Entonces, hoy en nuestros días, esto, hermanos, es muy, muy importante. Entonces, vamos a el punto número 1 de esta lección, hermano. Ahí aparece el próximo versículo de memoria, hermanos. Proverbios 22:6. Si usted es padre de familia y no se sabe este versículo, usted anda muy mal. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Apréndaselo, hermano. Si no lo decimos, lo dejamos dentro de 15 días porque se extenderá la lección, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermano, en primer lugar, vamos a hablar de la impureza. El libro de Proverbios, cuando habla de la impureza, ¿verdad? Habla de la mujer extraña. La mujer extraña mencionada con tanta frecuencia en los capítulos 1 al 9 de Proverbios es una personificación de la inmoralidad, la fornicación y el adulterio. Mire allí en Proverbios capítulo 5, versículo 3. Proverbios capítulo 5, versículo 3. Proverbios capítulo 5, versículo 3. Ahora, fíjense, hermano, hablando en específicamente de este tema, cómo la inmoralidad ha ido aumentando de una manera alarmante, hermano. Y si la inmoralidad solamente estuviera aumentando en el mundo, todos entenderíamos eso. Pero ¿sabe qué es lo que no se entiende? Que dentro del cristianismo estemos cayendo en los mismos pecados que los incrédulos. Es decir, hermano, las tasas de divorcio dentro del cristianismo son alarmantes, hermano. El adulterio, la fornicación es alarmante dentro del cristianismo. Eso es lo que es alarmante, porque en el mundo, bueno, la gente del mundo está sin Cristo, no tienen el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Y yo entiendo que la gente del mundo pueda practicar cualquiera de esos pecados, hermano. Pero una persona que ha sido salva, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo morando en su ser, que tiene la palabra de Dios en su vida y que esté viviendo en estos pecados y a veces abiertamente, hermano, y sin ningún temor de Dios. Otra vez, hermano, no estoy juzgando si usted es un creyente que está en alguno de estos pecados. Es más, la Biblia quiere ayudarle, hermano, porque venimos a la iglesia a aprender, amén. Venimos a la iglesia a aprender, amén. Y vamos a aprender muchas cosas en la iglesia, hermano. Y ese tema es importante porque nosotros, hermano, escúcheme bien, hermano, nosotros
Somos el ejemplo de una generación que viene detrás de nosotros, hermano. La generación que viene detrás de nosotros, hermano, necesita ver ejemplos de pureza. Amén, hermanos. Necesita ver ejemplos de pureza, hermano. ¿Verdad? Matrimonios estables, ¿verdad? Necesita ver buenos ejemplos. Entonces, Proverbios 5. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Hay muchos textos dedicados a esto, pero vamos a hablar específicamente aquí. Proverbios 5, versículo 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mira el 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Mira el versículo 7, hermano. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a las puertas de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. La palabra de Dios nos amonesta, hermano, para alejarnos del pecado, de la inmoralidad, alejarnos del adulterio. Nos alejemos. Es un pecado contra el propio cuerpo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, el versículo 20 y versículo 21 dice la palabra de Dios aquí, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Es un pecado, hermano, la inmoralidad. Si usted es un cristiano, hermano, usted debe de casarse. Amén. Pastor, no estoy casado. Cásese. Amén. Cásese. No viva en unión libre. No viva en concubinato. Cásese. ¿Verdad? Cásese. Ahora, dice la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar, hermano, sobre algunas cosas que nos van a ayudar para no caer en el adulterio, en la inmoralidad. Y mira, una de las cosas que nos van a ayudar a mantenernos, hermano, en pureza, es cultivar precisamente nuestro matrimonio. Si nosotros cultivamos nuestro matrimonio, hermano, vamos a evitar este pecado. Dice la palabra de Dios aquí, el mismo versículo. Mira el versículo, el capítulo 5, versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. ¿Qué dice? Sean para ti solo y para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva y amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿En su amor qué? Recréate siempre. Hermano, un matrimonio debe de cultivarse para que pueda ser un matrimonio que a pesar de los años, ¿verdad? Siga unido, sigan con ese amor, sigan con esa intensidad, no solamente, hermano, soportándose unos a otros,
No se trata de soportarse, ¿verdad? El matrimonio se tiene que cultivar. Usted tiene que trabajar como esposo en su matrimonio. Usted tiene que trabajar como esposa en su matrimonio. Usted debe de dar el 100% y su esposa debe de dar el 100%. El matrimonio, hermano, no es para un 50-50 o un 80-80. O no es si ella da si ella da todo, yo doy todo. Mire, hay muchas personas que se casan, hermano, esperando ser felices en el matrimonio. Se casan para ser felices. ¿Sabe cuál es el principio bíblico? Que tú como soltero tienes que llegar a un punto en el que Dios te ha hecho feliz. Tu comunión con Dios es tan grande, hermano, que te llena, te satisface. Amén, hermano. De tal manera que cuando tú te cases vas a ser de bendición a esa persona. Vas a entregarte a esa persona y vas a ser de bendición a esa persona. Pero ¿qué es lo que el mundo espera? Me voy a casar para que me haga feliz. Entonces está pensando en casarse para recibir. En la vida cristiana es al revés, casarte para hacer feliz. Amén, hermano. Esa es la perspectiva de la vida cristiana, hermano. Ahora, mire algunos principios, hermano. Ahí en 1 Corintios capítulo 7, eso es muy importante, hermano. Ahora, aquí no debería de haber jóvenes porque es la clase de escuela dominical para adultos. Si ya hablo alguna palabra y aquí hay jóvenes, ¿verdad? Pues lo siento mucho. Está bajo su responsabilidad de usted porque debe estar en su clase de jóvenes. Dice la palabra de Dios aquí, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Estamos en 1 Corintios 7:1. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada uno tenga su ¿qué? Y cada uno tenga su propio. Aquí la Biblia está hablando de la fornicación. Mira, hermano, los corintios estaban influenciados por una sociedad perversa, hermano. Usted estudie, hermano, la sociedad en la que vivía en estos tiempos la ciudad de Corinto. Y, hermano, la fornicación era vista como algo normal, como una necesidad fisiológica. Como cualquier cosa. Para ellos no era algo alarmante la fornicación, el adulterio. Entonces, Pablo viene y les enseña principios y les dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es decir, si un joven y una señorita están en una relación de tipo noviazgo, bíblicamente no deberían de andarse tocando, porque si se tocan van hacia un rumbo, la inmoralidad. ¿Dónde es el marco donde se puede desenvolver el toque físico? Los besos, las caricias, los abrazos, la relación sexual dentro del matrimonio. Amén, hermano. Y un joven y una señorita deben de tener esa convicción. Me voy a guardar para el matrimonio. Amén. Esa es una convicción y es algo que la palabra de Dios enseña. Pero entonces tenemos un montón de jóvenes y señoritas, ¿verdad? Que se andan abrazando, se andan besando, se andan tocando. Van a caer en fornicación. Eso es inevitable, hermano. Dice la Biblia, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido arda? No, hermano, si agarras fuego te vas a quemar. Y eso es estar jugando con fuego. Yo sé que algunos padres de familia no lo ven nada de malo, influenciado por esta sociedad perversa. Pero si su joven no está casado, no debería de andar tocándose, ¿verdad? Con el sexo opuesto. No debería de andarse abrazando, besando. Eso está reservado para el matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación o te va a llevar a la fornicación.
Entonces, pero si usted está casado, dice la Biblia que esto debe de ser en santidad y honor. No pierde ese pasaje, pero mire primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Hermanos, si vamos a hacer a un lado la inmoralidad y el pecado, entonces vamos a enfocarnos en cultivar la pureza, la santidad. Amén, hermanos. Dice la palabra de hoy en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Mire lo que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Mire lo que dice ahí: en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. El cristiano debe guardarse del adulterio. El cristiano debe de guardarse de la fornicación, de la inmoralidad. Tiene que cultivar, hermano, esa santidad. Ahora, regrese ahí a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Miren el mandamiento o la instrucción al matrimonio, hermano. Esto es importante. Porque esto, si usted va a tener, si usted va a cultivar una relación correcta en su matrimonio, usted tiene que tomar en cuenta estas cosas. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿De qué está hablando eso? De la relación sexual. Dice el versículo 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Mire el versículo 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Dice: para ocuparos sosegadamente en la oración y velad y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermana, usted tiene que cumplir el deber conyugal. Si usted no cumple el deber conyugal, usted está orillando a su esposo al adulterio. Y usted tiene que entender, hermana, que usted tiene que cuidar de su esposo. Amén. Igualmente, el esposo tiene que cumplir el deber conyugal. Ahora, hermano, cuando ya hay problemas de salud, porque a veces esa es la cuestión, por algún problema de salud, no se puede cumplir el deber conyugal. Yo creo que usted tiene que atenderse, hermano. Pero usted no puede durar semanas y semanas y semanas. Y hay mujeres que hasta castigan al esposo, ¿verdad? O manipulan a su esposo con el sexo. Dice la Biblia: cumpla el deber. Y fíjese cuál es el propósito, hermano: para que no os tiente Satanás. Entonces, hermano, la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? No os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento. Ahora sí, si va a haber un tiempo en el que no va a haber una relación sexual, es porque los dos están de acuerdo, hermano. Los dos en mutuo consentimiento. Amén. Entonces, hermano, esto es importante. Mire cómo Pablo sigue cómo Pablo sigue desarrollando este tema, porque este tema es importante, hermano. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que todos los hombres fuesen como yo. Pablo habla del don de continencia. El don de continencia, hermano, es ese don en el que tú no tienes necesidad de un hombre si eres mujer. O no tienes necesidad de una mujer si eres hombre. Estás tranquilo así y no tienes ninguna necesidad.
Pero hay quienes no tienen ese don. Y tienen necesidad de un hombre, tienen necesidad de una mujer. Si eres mujer, hombre, si eres hombre, mujer. Y están pensando en casarse. Ahora dice la Biblia que si te quieres casar, no pecas. Si te casas, no pecas. Si te quedas sin casar, tampoco pecas. Amén, hermano. Ahora, hay quienes ven el matrimonio o la relación sexual como algo perverso. Hermano, dentro del matrimonio es bueno, es santo. Amén. No es algo perverso. La Biblia no lo enseña. Dios lo creó para el deleite del matrimonio. Y eso Dios lo creó antes de la caída del pecado. Dice la palabra de Dios aquí, vamos a seguir leyendo, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se separe, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces ya Pablo aquí se mete con el asunto, ¿verdad? De que si hay una separación, si tú te casaste y te separas, dice quédate sin casar. O regresa, ¿verdad? Empieza a hablar de este problema del adulterio. Mire más adelante, en el versículo 12, y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Muchas veces viene esa pregunta, bueno, yo me convertí a Cristo, dice la hermanita, pero mi esposo no. ¿Qué hago? ¿Me separo y me caso con un cristiano? No, dice la Biblia. Si ella consiente en vivir contigo, si él consiente en vivir contigo, no lo abandones. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es importante que el cristiano, hermano, aprenda todos estos principios que son bíblicos, hermano. Manténgase puro, cuide su matrimonio, hermano, cuide a su esposa, ame a su esposa, hermana, cuide a su esposo, respete a su esposo. Un buen matrimonio, hermano, no se da por casualidad. Son años de trabajar, son años de edificar. Y entre más pasa el tiempo, fíjese lo que la Biblia enseña, porque nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, Dios la compara al matrimonio. Y de acuerdo a la Biblia, conforme vamos avanzando en la vida cristiana, nuestra comunión con Dios debe de crecer, debe de abundar, de tal manera que ahora nosotros confiamos en el Señor, lo conocemos mejor, hay mayor confianza, podemos descansar mejor en Él. Así debe ser el matrimonio, hermano. Entre más años pasan, se pone mejor. Amén. Se pone mejor. Más la conozco, más me conoce, nos estamos enamorando más. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, ella conoce mis imperfecciones, yo conozco las de ella, pero hemos decidido amarnos a pesar de todo y seguimos adelante, hermano. Amén. Nuestro matrimonio, nuestra comunión, nuestra relación matrimonial debe de crecer a través de los años. Dice la Biblia, ya no son dos, son uno. Somos una sola carne, y cuando la Biblia dice uno, habla de una unión que si se separa, los dos quedan afectados. Como cuando usted pega una hoja y una vez que le puso pega y se secó, intenta separarla. Eso es lo que pasa. Ya las dos partes no quedan igual. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro matrimonio, hermanos. Entre más avanzamos, más debemos de
de enamorarnos, más debemos mire Cantares, hermano, aquí Cantares capítulo 8. Cantares capítulo 8. Dice la Biblia aquí en el versículo 6, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Hermano, así debe ser su relación en su matrimonio. Debe de estar encendida, hermano, como unas brasas, como esa fuerte llama, hermano. Ahora, vamos a dejarlo hasta ahí, porque algunos ya están, muy serios. El resultado de tal prevaricación, hablando de los pecados sexuales, es la frustración, la desilusión y la infelicidad. Ahora, hermano, solamente tenemos que voltear a ver un poquito al mundo para darnos cuenta, hermano, que otro matrimonio no va a solucionar tus problemas, hermano. Mire a los actores y a las actrices de Hollywood, o a las personas allá afuera. Personas que tienen todo el dinero del mundo y que tienen todos los bienes del mundo, pero ya llevan 3 o 4 matrimonios, hermano. ¿Por qué? Porque no nos entendimos, entonces me voy con la otra, no, tampoco me entendí, y entonces andan de matrimonio en matrimonio, ¿verdad? La Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia dice que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Amén. Si tú estás en los caminos del Señor, hermano, y has atravesado por una separación, por un divorcio, y ahora en la vida cristiana estás ordenando tu vida, ordénala, hermano. No te dé temor. Estuviste mal en el mundo, ahora estás conociendo al Señor, ordénala. ¿Qué hago, pastor? Ahora estuve casado, ahora, hermano, ordena tu vida. Ordena tu vida. Amén. No vas a estar, ahora, mira, si tú eres un hombre que estuviste casado, no puedes estar sin casarte, hermano. El pecado y la maldad que nos rodea es tanta, hermano. Dice la palabra de Dios que los pecados sexuales, el resultado de tal prevaricación es la frustración, la desilusión y la infelicidad. Dios ha provisto el matrimonio para la satisfacción de los impulsos sexuales. Además, hay multitudes de creyentes solteros que se encuentran completamente felices porque pertenecen a Cristo. Él suple todas tus necesidades materiales y satisface tus necesidades emocionales también. Amén, hermanos. Bueno, espero que algo haya aprendido de este punto. Punto número 2. Otro de las emociones, actitudes incorrectas es la pereza. La pereza. Por lo general, la gente no quiere trabajar arduamente, sino que quiere disfrutar de los placeres de esta vida lo más que pueda, dedicando al trabajo una mínima parte de su tiempo. La indolencia es otra señal de corrupción en nuestra sociedad. Mire el 6:6 de Proverbios. Pereza, indolencia. Dice la Biblia que el indolente, aún lo que caza, no lo cocina.
Lo deja perderse. Y hermano, hay tanta gente, hermano, perezosa, hermano. Hay tanta gente. Mire, la hormiga le da un buen ejemplo a cualquier perezoso. Capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El que sigue su ejemplo de la hormiga no padecerá hambre. Es verdad que ahorita y en todos los años pasados hemos vivido circunstancias muy fuera de lo común en Venezuela. La mayoría de las personas, ¿verdad? El país está pasando por circunstancias especiales, pero cuando hay una economía estable, hermano, y usted puede trabajar, y usted debe trabajar. Amén, hermanos. El amor al sueño, o sea, la pereza, es condenada por las Escrituras. Mire el versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? O sea, es un pecado. Amén, hermanos. Ya lo vimos hasta el versículo 11, el capítulo 10, versículo 5. Capítulo 10, versículo 5, dice la palabra de Dios aquí: el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Mire también ahí el capítulo 19, versículo 15. 19, versículo 15. Dice la palabra de Dios aquí, 19, 15. La pereza hace caer en sueño, en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Capítulo 20, versículo 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que los creyentes deben de trabajar, deben de esforzarse. Mire, hermano, Dios, las bendiciones de Dios están detrás del esfuerzo. Trabaja, esfuérzate y Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir ese trabajo, Dios va a bendecir ese esfuerzo. Mira 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Aquí tenemos el ejemplo de unos hermanos que andaban desordenadamente. ¿Y qué es andar desordenadamente? Bueno, dice la Biblia que no trabajaban. Capítulo 3, versículo 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. ¿Estás bien? Si no quieres trabajar, pues tampoco comas, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 11, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. ¿Y cómo andaban desordenadamente? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué sabes? ¿Por qué Pablo dice esto, hermano? Déjeme le cuento el contexto. Los cristianos de Tesalónica recibieron la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Y Pablo les predicó, hermanos, Cristo viene. La venida de Cristo es inminente. Bueno, el día y la hora nadie sabe, pero podría ser hoy. Entonces los cristianos de Tesalónica dijeron, si Cristo viene, ¿para qué trabajo? Si Cristo ya viene. Entonces se fueron al extremo, ya para qué trabajo. Dejaron de trabajar y entonces sí iban con lo que sí trabajaban. ¿Verdad? Cuando estaban comiendo, llegaban las visitas a la hora de la comida, a la hora del almuerzo. Dice, entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí, hermano? Se fueron al extremo, ¿verdad? De decir, pues no vamos a trabajar porque Cristo viene. Pablo les dice, y eso lo puede leer usted en la primera carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Pablo les está instruyendo sobre la segunda venida de Cristo para que no caigan en ese extremo. O sea, hermano, debemos de esperar la venida de Cristo como velando, trabajando para el Señor. Pero, hermano, como cristianos tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos una familia, porque la palabra de Dios sigue diciendo aquí, mire, si alguno dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Hay otro versículo, hermanos, capítulo 4. Ahí dice la venida del Señor, capítulo 4, el versículo 13. Sí, ve ahí, hermano. Ahora, mire el versículo, estamos primera de Tesalonicenses. Ya va, hermano. Estoy buscando ese versículo que dice, alguno no provee para los suyos. Ayúdeme a buscarlo, hermano. Lo perdí aquí. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene, hermanos? Nadie lo tiene. Primera de Timoteo 5:8. Ese es el versículo, hermanos. Primera de Timoteo estaba en Primera de Tesalonicenses 5:8. No era ese, hermano, pero ahí está. Gracias, hermana, gracias. Primera de Timoteo 5:8. Miren lo que dice ahí. O sea, hermano, el punto que estamos diciendo es que estamos tratando, somos cristianos, estamos esperando la venida de Cristo, debemos velar, debemos orar, debemos trabajar para el Señor, pero también tenemos una familia, también tenemos una esposa, también tenemos un compromiso, ¿verdad? En esta sociedad con nuestra familia. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios aquí, Primera de Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces el cristiano debe de andar ordenadamente, debe de trabajar, debe esforzarse, hermano, en hacer lo mejor por su familia, en ver lo mejor para su familia. Amén, hermanos. A propósito, hermana, hermano, si usted tiene un hijo varón, enséñelo a trabajar. Amén, hermano. Jóvenes de 15, 16 años, hermano, que no saben hacer nada. No saben hacer nada, hermano, ¿verdad? Dependen de los padres para todo. Romanos capítulo 12, versículo 11. Pastor, pero estudia. No importa que estudie, hermano. Póngalo a cortar el césped, la grama. Póngalo a que
Póngalo a trabajar en casa. Amén, hermanos. Capítulo 12, versículo 11 dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, el cristiano, hermano, esto es un balance, hermano. No, voy a trabajar porque tengo una familia, pero voy a trabajar para el Señor también. Amén, hermano, porque algunos cristianos en lo espiritual son ociosos en lo espiritual. Pedro habló de cristianos ociosos en lo espiritual. Mire allí en segunda de Pedro capítulo 1. Ociosos en la obra de Dios. O sea, hermano, eso es un balance, ¿verdad? Trabaje, usted tiene su trabajo, tiene su compromiso, gloria a Dios por ello. Sea diligente, sea esforzado, sea responsable en su trabajo, pero no se olvide tampoco de la obra del Señor. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miren lo que dice. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación. Hay cristianos, dice, no os dejará estar ocioso ni sin fruto. Entonces, hermano, usted debe de esforzarse en lo espiritual, hermano. Los proverbios son elocuentes en sus amonestaciones de que la pereza siempre lleva a la tristeza. Ya vimos algunos textos, ¿verdad? Pero vamos ahí a Proverbios 24:30. Son las dos cosas, hermano, lo espiritual y también, ¿verdad?, las cosas seculares. Proverbios capítulo 24, versículo 30. Ahora, todos los cristianos que sirven a Dios, ¿verdad?, tienen un trabajo. Amén. Bueno, alguno diría, pastor, es que yo no puedo servir porque trabajo. Ah, usted trabaja. Hermano, los que servimos a Dios no somos indigentes, hermano. Amén. Trabajamos, pero a veces dejo mi día de descanso para irme a predicar el evangelio. Amén. Voy a sacrificar tiempo, esfuerzo, dinero para servir. A veces tenemos alguna necesidad, hermano, pero la obra de Dios requiere, y a veces, hermano, va a ser necesario hacer el sacrificio, ¿verdad? Estaba pensando comprarme ese último teléfono que quiero, pero hay una necesidad en la obra de Dios. Más adelante me compraré ese teléfono, voy a ver por esa necesidad. Hermano, si Dios te mueve a hacer eso, es el Señor el que te mueve a hacer eso. Amén. Nadie te va a decir que lo haga de esa manera, pero personalmente en momentos, ¿verdad?, Dios me ha movido a hacer ese tipo de cosas por la obra del Señor. Capítulo 24, versículo 30, dice la palabra de Dios: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubrido su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Si se da cuenta, hermano, es un pecado que siempre va a acarrear tristeza. Hay consecuencias, hermanos. ¿Qué tanto se está esforzando usted en su trabajo? Si usted es un cristiano, hermano, usted debe de, si en su trabajo saben que usted es un cristiano, usted debería ser el mejor trabajador. El primero en llegar.
Debe de ser, hermano, el más cumplido, el más responsable, hermano, porque está en juego el nombre del Señor. Amén. Por ahí un hermano me estaba contando antes de que él llegara al evangelio, él conoció a alguien que se decía ser cristiano, pero robaba. Y el hermano decía, bueno, y este es cristiano y se pone a robar. y mentía y qué pésimo testimonio, hermano, ¿verdad? Y a veces ese tipo de testimonios, hermano, son tropiezos para que otros vengan a Cristo. Pero si anda diciendo, no, yo soy hermano, yo soy cristiano, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero andan por acá, ¿verdad? Haciendo cosas chuecas y haciendo trampa y haciendo... Si no fue tropiezo para este hermano, gloria al Señor. El Señor obró en el corazón y el Señor y ha venido a los caminos del Señor. Pero es triste, hermano. Personalmente yo he conocido cristianos, ¿verdad? Que se dicen cristianos. Yo conocí a un señor allá cerca de la ruta. Y este cristiano batallaba, hermano, a pesar de que era cristiano, todavía se fumaba sus cigarros de marihuana. Y entonces él decía, no, es que ya soy salvo, ya voy al cielo. Ya mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Por tanto, él decía, ya uno puede hacer lo que quiere. Eso se llama libertinaje, ¿cierto o no es cierto? Dice la Biblia que no usemos la gracia como libertinaje. Ahora, una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo no va a pensar así. Una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo dice, Cristo me salvó y eso para mí es tan grande que me siento en deuda con Él. ¿Qué voy a hacer yo? Servirle, vivir para Él. Si fuimos esclavos del mundo, ahora decidimos nosotros ser esclavos de Cristo, pero no porque siervos de Cristo, pero no porque Él nos obliga, sino voluntariamente. Nos colocamos bajo su yugo voluntariamente. Amén, hermanos. Porque todo el que sirve, sirve voluntariamente. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Mire, aunque yo sea un pastor, hermano, yo renuncié a todo lo que tenía que renunciar y respondí al llamado del Señor. Dejé mi carrera, mi trabajo, todo para dedicarme al pastorado, para dedicarme a la obra del Señor. Aún así, nadie me obligó. Yo dije, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo iré. Yo voy. Fue algo voluntario. Amén. Nadie me tenía una pistola en la cabeza para que yo hiciera lo que tengo. El servicio a Dios, la vida cristiana, todo eso es algo voluntario que hacemos por gratitud, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Hebreos capítulo 12 dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermano, cuando hay gratitud, hay servicio, hay reverencia al Señor. Amén. Esa es la actitud, hermano. Servimos ¿por qué sirve usted a Dios? Porque deberíamos de servir a Dios. Por amor al Señor. Amén. Por gratitud al Señor. Espero. El versículo que cité es Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Está usted sirviendo a Dios? ¿Está usted manteniéndose en santidad? Manteniendo una vida santa delante del Señor, hermano, en pureza. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Necesitamos cultivar esto en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a vivir cada día para ti, Padre. No solamente vivamos para este mundo, Señor. Que no solamente vivamos para lo terrenal, que vivamos
para ti, Señor. Te pido, Señor, que bendigas cada matrimonio aquí presente, Señor. Oramos para que tú les ayudes, Señor, en cualquier problema que haya. Que tú los edifiques, Señor, de tal manera que podamos ver matrimonios avivados, Señor, edificados. También te pido, Señor, por aquellos matrimonios que quizá están lastimados, Señor. Aquellos de mis hermanos que quizá se separaron y que antes de venir a tus caminos, Señor, su matrimonio se quebró. Oramos, Señor, para que tú les restaures, tú les ayudes, Señor. Oramos por la salvación de su cónyuge y oramos por restauración, Señor. Padre, también te pido por mis hermanos, mis hermanas que han quedado solos, Señor, y que aunque no tienen a un compañero o una compañera, Señor, tienen una iglesia, te tienen a ti, Señor. Ayúdanos a cultivar nuestra comunión contigo, de tal manera, Señor, que nada os falte, dice tu palabra, sin que os falte cosa alguna. Sigue trabajando en nuestra vida, Señor. Danos la gracia para seguir adelante. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, solamente pudimos abarcar 2. Le prometo que las otras van a ser más sencillas. Amén. Vamos a tener un receso, hermanos. Tenemos un último culto, ¿verdad? Porque no tenemos servicio por la tarde, ustedes saben. Entonces tenemos una merienda, un tiempo de receso, y tenemos un último servicio. No se vaya, hermano, porque tenemos, ¿verdad? La presentación de Esteban Alejandro, ¿verdad? Su hermana Edith acaba de dar a luz y quiere presentar a su precioso hijo. Amén. Entonces tenemos el tiempo de receso, hermanos. Aprovechenlo, ¿verdad? Hay café, hay arepas y agua. Y salude a los invitados, hermanos, preséntese. Hermano Alejandro, José Alejandro, ayúdeme a quitar el teléfono. Ya viene el hermano. Sí. Gracias.